Buenos días, Dios les bendiga. Bueno, hoy es un día especial porque es el día que nos reunimos como familia de la fe a alabar al Señor, a exaltarle. Y bueno, hoy las hermanas cantantes me hicieron spoiler a más no poder. Casi predican. ¿Aló? Pero hoy vamos a hablar de eso, de esa parábola de las 10 vírgenes que cantamos allí. Y es una canción bellísima, ¿verdad? Y como de mucho gozo, mucha alegría. Pero cuando uno la estudia, ay, ya es otra cosa. Y por supuesto que si yo pregunto cuántos esperan la venida del Señor, ¿cuántos dicen amén? Todos estamos esperando la gloriosa venida del Señor, ¿verdad? Ahora, ¿usted se ha preguntado cuándo sucederá eso? ¿O qué marcas nos hablarán de su regreso y de que esta era de este mundo va a terminar? Todo el mundo se lo ha preguntado. El ser humano por naturaleza es curioso y a veces esa curiosidad lleva a que la gente se fascine, se obsesione y a veces tiene consecuencias que no son tan buenas. Todos hemos escuchado de las profecías de Nostradamus, de la profecía de los mayas. Y entonces, ¿se acuerdan en el año 2000 que la gente decía que ya era el momento, el Armagedón? ¿Y qué pasó? No pasó nada, ¿verdad? Y también en los círculos cristianos uno ve que la gente siempre está como, aunque sabemos lo que dice la palabra, y ya lo vamos a revisar, siempre está por ahí esa cosquillita o quizás es de buena intención porque queremos ese momento. Queremos que el Señor llegue y sobre todo cuando estamos pasando por alguna tribulación, ya Señor ven y llévanos a todos. Pero eso siempre ha sucedido. De hecho, en Mateo 24, que es el contexto de esta parábola, vemos cómo los discípulos le preguntan al Señor esas dos preguntas. ¿Cuándo sucederá esto, Señor? ¿Qué señal marcará tu regreso y el fin del mundo? Y el Señor allí le responde. Es una respuesta para que no quede duda y se llama el Sermón del Monte de los Olivos. Y yo les voy a leer un fragmento. Jesús les dijo, no dejen que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre y afirmarán, yo soy el Mesías, y engañarán a muchos. Oirán de guerras y de amenazas de guerra, pero no se dejen llevar por el pánico. Es verdad, esas cosas deben suceder, pero el fin no vendrá inmediatamente después. Una nación entrará en guerra con otra y un reino contra otro reino. Habrá hambres y terremotos en muchas partes del mundo. Sin embargo, todo eso es solo el comienzo de los dolores del parto. Luego vendrán más. Entonces los arrestarán, los perseguirán y los matarán. En todo el mundo los odiarán por ser mis seguidores. Muchos se apartarán de mí, se traicionarán unos a otros y se odiarán. Aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente. Abundará el pecado por todas partes y el amor de muchos se enfriará. Eso es Mateo 24, del 4 al 11. Cuando escuchamos esas cosas, uno dice, está cerca. Porque todo eso ha pasado y sigue pasando cada día más. Pero nosotros no podemos predecir ese momento. Todo aquel que ha tratado de decir cuándo va a ser no le ha ido muy bien. Y le voy a dar algunos ejemplos. El ejemplo que es más conocido, quizás no para nosotros, quizás en este periodo contemporáneo, pero sí en el siglo XIX, fue el movimiento millerita en Estados Unidos. Ellos comenzaron a hacer cálculos proféticos. El representante de este movimiento era William Miller, y él dijo que entre marzo de 1843 y marzo de 1844 iba a regresar el Señor por su iglesia. Y allí la gente comenzó a vender lo que tiene y estaban congregados esperando la venida del Señor. Y bueno, por supuesto, esto fue un fracaso, fue llamado el Gran Chasco y es conocido en la historia con ese nombre como el Gran Chasco. Y esto causó una enorme desilusión entre las personas que seguían a este grupo y por supuesto una crisis de fe en esas personas. Luego también vemos que los testigos de Jehová han tratado de predecir muchas veces en 1914, en 1975, y como no se ha dado las predicciones que ellos han hecho, pues también comenzamos a ver que ellos han dicho que lo han reinterpretado como que es un regreso del Señor invisible. Y nosotros sabemos que no va a ser invisible. Por último,
y de este yo sí me recuerdo, no sé si alguno aquí se recordará, que fue en el año 1997, de un culto que se llamaba Puerta del Cielo. Esto sí, bueno, agarraron la Biblia y no sé qué hicieron. Ellos decían que detrás del cometa Hale-Bopp venía una nave espacial y que se los iba a llevar. Entonces que ellos debían dejar este cuerpo terrenal y cometer una muerte masiva, y así lo hicieron. Tomaron veneno, se colocaron unas capuchas, y yo me acuerdo clarito en la televisión esa imagen eran 39 personas que dejaron su vida allí por una mentira. Entonces, estas son las consecuencias finales de nosotros tratar de predecir un evento que sabemos que es inminente. Y inminente quiere decir que es algo que sabemos que está a punto de suceder, pero que no sabemos cuándo va a suceder, porque no tiene un momento ni un tiempo definido. Y el Señor también allí en Mateo 24 lo explicó. Mateo 24:36 dice: pero el día ni la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Entonces, cualquier enseñanza que sea contraria a lo que dice aquí el Señor no está acorde a las Escrituras, y lo que lleva es rumbo a la desilusión y al fracaso. Sin embargo, cuando vemos allí en Mateo 24, el Señor les dice esto, pero comienza a explicar una serie de parábolas que les dicen a ellos cómo, y nos dicen a nosotros, por supuesto, cómo debe ser esa actitud ante su inminente venida. Y una de esas parábolas es la que vamos a estudiar en Mateo 25, del 1 al 13. Abra allí su Biblia para leerla y luego vamos a comenzar a revisar. Mateo 25, del 1 al 13. Dice así: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. Y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Amén. Tremenda esa historia, ¿verdad? Ya la vamos a ir desglosando, y yo considero que en este tiempo el estudio de las parábolas ha sido un reto, no solamente para nosotros, sino también para ustedes, porque eso está lleno de una riqueza y de mucha simbología que debemos tener el discernimiento para poderla entender y poderla plasmar adecuadamente en qué es lo que el Señor quiere decir a través de esas historias. Y esta no es la excepción. Hablando en días pasados con alguien me decía, no, que las 10 vírgenes eran las que se iban a casar con el esposo. No, eso no es así. Ahí no había poligamia en esa cultura. Entonces vamos a hablar un poquito de el contexto de esto. Y por supuesto estamos viendo lo que se trata de la historia de una boda. Pero para casarse, en el contexto judío de esa época, no era tan sencillo como ya, bueno, vente, vamos a casarnos, firmamos y listo. Eso tenía varias partes. Lo primero era el compromiso, donde quienes se reunían eran los padres. Los padres eran quienes decidían
con quién se iban a casar sus hijos. Ellos buscaban la persona que ellos consideraban idónea para su hijo y entonces ellos negociaban el casamiento. Luego venía el desposorio. Si han escuchado que desposarse. ¿Se acuerdan que ya José y María se habían desposado, habían hecho el compromiso de casarse? ¿Sí recuerdan eso? Esa es otra etapa de la preparación o otra etapa del matrimonio. Allí ellos ya como tal se conocían, se prometían matrimonio y compartían los votos matrimoniales en presencia de su familia y de los más allegados. Esa era la segunda parte. Y la tercera parte, que es la que le gusta a todo el mundo, es la celebración. Era la celebración formal de la boda. Aquí el novio salía de su casa acompañado con los amigos, llegaba a la casa de los padres de la novia y se la llevaba para su casa y se celebraba el gran banquete. Ese era el momento final. Y era una fiesta que duraba hasta una semana, podía durar esa celebración de la boda. Entonces, esta parábola está allí en la parte final. Ahí las jóvenes se emocionan. Pronto, muchachas, en el favor de Dios. Y los muchachos también. Entonces, había llegado el momento final, el momento de la boda. Y estas 10 vírgenes que se nombran ahí eran, como decir en la actualidad, las damas de honor. Eran 10 mujeres jóvenes, solteras, que estaban allí acompañando a la novia, a la esposa, ayudándola, y una vez que ya se acercaba el momento estimado, ellas iban a recibir al novio. En ese tiempo no había teléfono, no había WhatsApp, no había correo, era difícil, eso no era algo accesible. No se sabía en qué momento debía llegar. El momento estaba marcado cuando en la casa del novio la morada estaba lista para que ellos llegaran. Y entonces ahí el padre del novio se encargaba de arreglar todo para que ellos, acuérdense que eso eran como familias multicéntricas, vivían todas las, no era una familia nuclear, sino que era una familia exactamente. Entonces, eso era lo que marcaba el momento. Generalmente esas procesiones en donde salía el novio con sus amigos sucedían durante la tarde y podía extenderse hasta la noche. Entonces allí quienes iban a recibirla, a recibir a este cortejo, por decirlo de alguna manera, debían estar preparados. En ese tiempo no había electricidad, no había lámparas en las calles y por supuesto entonces tenían que estar allí atentos a la llegada del novio. Y se esperaba que durante esa procesión o durante ese cortejo las personas tuvieran sus antorchas, sus propias antorchas. Y quienes no llevaran eso podían ser considerados peligrosos porque no se les veía la cara, no sabías por qué venía, con qué intención estaba ahí. Entonces las personas tenían recelo de quien no tuviera las lámparas. Generalmente esas lámparas son representadas como unas lamparitas chiquiticas de barro, pero la historia tiende más bien a pensar que era una antorcha, que era un palo con una tela amarrada en la punta que se empapaba del aceite y que se encendía. Entonces eso era lo que ardía y provocaba que se iluminara. Por supuesto, ese aceite se gastaba y con frecuencia había que añadir aceite de vez en cuando para mantener la lámpara encendida. Entonces, con estas cosas ya tenemos una idea de lo que trataba esta parábola. Acá tenemos, ya lo ha dicho, lo dijeron las muchachas durante la alabanza, la adoración, tenemos una enseñanza principal. Y esa enseñanza principal es que debemos estar preparados y vigilantes ante la certeza de la segunda venida del Señor. Si nosotros creemos eso, si para nosotros es una certeza y es inminente, debemos estar preparados y vigilantes. Si nosotros nos llevamos ese mensaje, hemos cumplido la misión el día de hoy. Y cuando nosotros revisamos la historia, esas 10 mujeres eran iguales en apariencia. Las 10 habían sido invitadas a la boda. Las 10 estaban cumpliendo la misma función en la boda. Y las 10 tenían lámpara. Cuando seguimos leyendo, inclusive, las 10 se quedaron dormidas. Pero ahí hacen una diferencia entre 5 que eran prudentes y 5 que eran insensatas. Las prudentes también son llamadas sabias y las insensatas también son llamadas fatuas.
Fíjense que nos dicen que eran buenas o malas. Y muchas veces uno puede pensar, ay, que las sabias eran buenas y las imprudentes eran malas. Pero no es así. Era cuestión de preparación. Entonces, ¿cuál era la diferencia entre estos dos grupos de mujeres? Que las prudentes llevaron aceite extra en una botella para poder impregnar esa antorcha y mantenerla encendida. ¿Qué pasa? Esto es un acto que a estas mujeres seguramente les costó, debieron ir, comprar el aceite, cargar el aceite, era algo que les exigía un esfuerzo extra, cosa que no hicieron las insensatas. Probablemente ellas creyeron que ese aceite les iba a alcanzar o que el novio llegaba. No, ese vive cerca, ese llega rapidito, pero uno no sabe. El hecho es que ellas no estaban preparadas para ese momento en que ellas se encontraban. No tenían el aceite suficiente para mantener su lámpara encendida. Entonces aquí vemos un elemento clave que es el aceite. Y el Señor no usa nada por casualidad. Si Él colocó eso allí es porque ese aceite significaba algo. Ese elemento que estaba marcando ahí la diferencia entre las prudentes y las imprudentes significaba algo. En la cultura judía el aceite era un bien súper importante. Era usado como alimento, se podía comerciar con él, se vendía. Como vemos aquí, también se usaba como combustible para alumbrar, pero tenía otros usos especiales. Si ustedes recuerdan, a lo largo de la historia bíblica, se usaba para ungir a los enfermos, también como la unción de los reyes, para marcarlos de que eran elegidos, apartados por Dios, y también para santificar a los sacerdotes. Entonces vemos todas las funciones que tenía el aceite, pero sobre todo esa función de ungir. Y la Biblia dice en muchas partes que Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús. Y él mismo, hay un episodio que está también en Mateo, en donde él llega a la sinagoga y le piden que lea la palabra. Y él lee Isaías 61:1. Que dice así: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ha ungido. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar la libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Entonces, como podemos ver acá, lo que simboliza ese aceite es el Espíritu Santo, es la presencia del Espíritu Santo en la vida del creyente. ¿Y qué funciones tienen? Consagrar, iluminar, consolar, dar luz, mientras esperamos esa gloriosa venida del Señor. La hermana Arely me está leyendo la mente. Estamos en el Espíritu. Entonces este es el corazón de la parábola, que ese aceite simboliza al Espíritu Santo que debe morar en nosotros y es el que nos ayuda a prepararnos a esperar esa venida del Señor. Y es lo que marca la diferencia entre estar verdaderamente preparado internamente o solamente parecer preparado. Las insensatas en apariencia eran iguales a las otras, pero en el fondo no estaban verdaderamente preparados. ¿Y qué marca en nosotros? Porque siempre hay que estar preparado, pero ¿qué es estar preparado? Eso es importante que nosotros a la luz de la Biblia veamos qué es estar preparado. Y lo primero para estar preparados para el regreso del Señor es tener fe en Él. Sin fe no veremos al Señor, dice la palabra, ¿verdad? Eso es lo único que nos salva. Más nada nos salva que la fe en el Señor. Y pues necesitamos, haciendo una paráfrasis de la parábola, necesitamos ese aceite, ese Espíritu Santo debe morar en nosotros para nosotros poder ser luz. Y eso también lo dice la Biblia. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu Santo de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Si nosotros no creemos, no tenemos esa fe que lleva a salvación, es imposible que nosotros vayamos a conocer al Señor porque no lo tenemos, no tenemos su Espíritu. Amén. Eso está en Romanos 8:9. Entonces ese es el primer paso. Tener una fe salvadora, nacer de nuevo para nosotros poder conocer al Señor y poder formar parte de esa promesa. Amén. También estar preparado significa un cambio de carácter.
siempre sabemos que la fe es lo que nos lleva a salvación. Pero también hay un pasaje que dice que la fe sin obras es muerta. No quiere decir que debemos hacer algo para ganar la salvación, pero esa fe y ese cambio y ese nacer de nuevo nos debe llevar a mostrar obras que reflejen al Señor y que reflejen el fruto del Espíritu. Y esto es un cambio de carácter. Dice Mateo 5, 14 al 16, que nuestra luz debe alumbrar a los demás para que con nuestros actos Dios pueda ser glorificado. Y eso es una verdad. Nosotros, si tenemos al Señor, debemos reflejar esa luz que Él nos da a través de su Espíritu Santo, y la única forma de hacerlo es cómo nos conducimos, cómo hablamos, qué decimos, cómo tratamos a los demás, hasta cómo vemos a la gente. Porque muchas veces, el lenguaje no físico habla más que las palabras que uno dice. Entonces nuestra vida debe estar marcada por ese fruto del Espíritu, buscando la bondad, la fidelidad, buscando glorificar a Dios y no solamente nuestro bienestar, sino poner por delante el bienestar de los demás. Eso es lo otro que implica estar preparado, tener un cambio de carácter. Y no menos importante, también debemos tener una vida de santidad que esté apartada del pecado, que se dedique al servicio al Señor y que se exprese en nuestra forma de vivir, en nuestras disciplinas espirituales y una vida que refleje esa piedad del Señor. Eso es una vida en santidad. Y dice Efesios, creo que lo resume muy bien, Efesios 5 del 15 al 20. Yo se los voy a leer. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos. Fíjense que aquí nos hace un guiño a la parábola. No seáis insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Eso resume muy bien lo que es una vida de santidad, una vida que agrade al Señor y que la imite a Él. Amén. Entonces esos son los pasos necesarios para nosotros estar preparados. Creer en el Señor, tener una vida que refleje su carácter y una vida que le agrade a Él en santidad. Creo que eso engloba todo lo que es la vida que agrada al Señor y la que nos va a permitir estar preparados ante su regreso. Entonces, como vemos, ser un verdadero creyente implica estar preparado. Como dijo Virginia, no puede agarrarnos fuera de base. Y muchas veces cuando leemos esta parábola, la gente cree que las prudentes eran los creyentes y las insensatas son los no creyentes, pero no. Todas hablan de las personas que tienen una profesión de fe, pero muchas veces esa profesión de fe se queda en lo superficial, en aparentar ser. Y nosotros podemos llamarnos cristianos, llamarnos hermanos, varón, y venir al culto, ofrendar, cantar, aplaudir. Pero si no hay esa fe genuina, aún en las dificultades, si no hay ese cambio de carácter y si no hay esa vida en santidad, realmente no estamos preparados para ese momento de la venida del Señor. Entonces creo que es propicio que nosotros hagamos una revisión de conciencia y digamos cómo está esa fe. ¿Solamente es una fe exterior que se muestra hacia los demás? ¿O tenemos esa fe también de las que fueron prudentes y que tenían ese aceite guardado esperando la venida del Señor? Y eso podemos medirlo en nuestra fe ante la dificultad, en cómo nos conducimos, en cómo está nuestro carácter en los momentos difíciles, cuando algo no me gusta, cuando alguien me trata mal, cuando alguien va contrario a lo que yo pienso. Y bueno, eso nos hace medirnos a nosotros mismos si estamos preparados o no para ese retorno del Señor. Amén. Fíjense que el principio dice que debemos estar preparados y vigilantes. Y entonces también habla de velar. Velar significa estar vigilantes. Eso viene del griego gregoreu, que significa vigilar, permanecer vigilante, mantenerse despierto.
Y esto podía tener como al menos dos significados o dos situaciones en lo que se podía usar esa palabra de velar o estar vigilantes. Uno era la vigilancia militar y la guardia nocturna. Era estar alerta ante un peligro. Y Jesús también usó aquí en otra de las parábolas ese ejemplo. Dice Mateo 24, del 43 al 44. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón ha de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Entonces eso nos dice que nuestra vida debe estar en alerta constante para la llegada del Señor. Es inminente, de repente pasa en este momento. Y si nosotros no estábamos preparados y no estábamos alerta, ¿qué va a pasar? ¿Cómo fue que dijo el hermano? Está frito. También velar se usaba para explicar la labor de un siervo, de un trabajador, quien en ausencia del amo debía seguir cumpliendo las tareas y estar listo para recibirlo. Y esto lo que muestra es fidelidad a la labor que ese amo había asignado. Y saben que el Señor también usó este ejemplo. Dice, bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Lucas 12:37. ¿Quién se quiere sentar con la mesa? Amén, yo también. Entonces, fíjense que cuando llevamos este concepto de velar a la parábola, vemos que ellas debían mantenerse vigilantes. Y bueno, ahí se durmieron, pifiaron un poquito, porque debían mantenerse vigilantes y se durmieron. Pero el hecho era no necesariamente, y yo pensaba en esto, en los vigilantes, que ese trabajo debe ser difícil, ser vigilante, porque está todo en silencio, oscuro, y estás tú ahí pendiente que venga un ladrón y solito, y a veces sin armas, con un garrote es la cosa. Están los vigilantes ahí y bueno, es admirable ese trabajo, y muchas veces se quedan dormidos. Y también pensaba en cuando nosotros hacíamos guardia, ya gracias a Dios no hacemos guardias presenciales, que uno iba a descansar, pero ese era un embuste que descansaba, porque te hacían así y te parabas como un resorte. ¿Qué pasó? Era difícil también estar allí velando, vigilante. Entonces, ¿qué era lo que pasaba aquí? Que aunque ellas se durmieron, ellas estaban expectantes y estaban listas. Viene el esposo, se pararon con su lámpara, le echaron su aceite y vámonos. En cambio las otras no estaban preparadas, no estaban listas. Tuvieron que ir a buscar aceite en otro sitio y ya no había tiempo para eso. Entonces, ¿por qué durmieron? Es importante darse cuenta por qué durmieron. ¿Por qué? Porque el Señor tardaba. Y entonces, ante esa demora, ellas se quedaron dormidas. Pero esa demora no es un permiso para que nos descuidemos, sino para tener aún más fe, y ahí es donde se prueba la fe, en la perseverancia. Y lo nombró la hermana Garley, le dije que me hicieron spoiler. El Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese esposo que se tardaba le dio chance a esas mujeres para que fueran a comprar el aceite, pero ellas estaban confiadas ahí, o confiadas en que las otras tenían. Eso lo vamos a ver ahorita. Y entonces esto nos habla de que ante esa demora no debemos desanimarnos, ni debemos perder el aliento, ni debemos descuidarnos, sino todo lo contrario, mantenernos alerta, haciendo el trabajo. Y en los casos que le comentaba al inicio de aquellos falsos profetas que quisieron predecir la venida del Señor, e inclusive las personas que cayeron allí, en vez de hacer su trabajo con más ímpetu, lo que hacían era apartarse. Vendían sus cosas, perdían comunicación con la familia, muchos se iban a una montaña y se aislaban a esperar que el Señor viniera. Pero ¿ustedes creen que ese es el trabajo? ¿Eso es lo que hay que hacer? No, todo lo contrario. Y más bien en ese tiempo, lo que nosotros tenemos que hacer en este tiempo es estar cada vez más preparados, cada vez más alerta.
Y entonces cabe la pregunta de qué áreas de mi vida están ahí en modo de espera. Bueno, eso puede esperar. El Señor no viene todavía. Si ha tardado 2025 años, no va a venir mañana justamente. Y yo tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello. Estoy joven, quiero vivir mi vida, o ya estoy cansado. El Señor va a entender. Mi abuelito, cuando estaba viejito, ya hacía cosas, decía, no, el Señor ya me conoce. Ya yo estoy seguro de que Dios permite que esté con Él. Pero entonces, ¿qué estamos dejando nosotros en modo de espera? Y en vez de dejar vigilantes, lo hemos descuidado. La oración, la lectura de la palabra, el servicio. A veces queremos hacer lo menos posible para decir, ay, estoy haciendo algo, pero puedo hacer más. Y lo más importante que engloba todo esto, nuestra vida de santidad en el Señor. Revisemos qué cosas son esas, las que nos están adormeciendo espiritualmente y que hacen que nosotros no estemos preparados y no estemos vigilantes. Amén. Además de esta enseñanza de que hay que estar preparantes y vigilados, hay otras cosas que, aunque son secundarias, también son bastante importantes. Y una de ellas es que debemos ser prudentes, ya que la preparación espiritual es una responsabilidad personal e intransferible. La preparación o nuestra preparación espiritual es personal, es intransferible. Y entonces allí, volviendo a la historia, cuando las insensatas vieron que se les apagaban las lámparas, les dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Y muchas veces esto ha sido visto como un egoísmo. Ay, no quisieron compartir. Y uno cuando estudia una parábola no puede ver tantos detalles porque la parábola tiene, digamos, una idea central y una enseñanza central y por supuesto está rodeada de detalles. Pero si nos ponemos a analizar esto, pues en el contexto de la historia, si ellas compartían el aceite, seguramente no les iba a alcanzar para el final de la procesión. Entonces, ¿de qué valía que estuvieran 10 mujeres con una lámpara que duraba un ratico y que se iba a apagar? Eso formaba parte del protocolo nupcial. Si eso no estaba, era una falta grave que estaban haciendo ellas hacia los novios. Y en cierta manera, pues iba a dañar la celebración que se estaba haciendo. Entonces, estas mujeres que se dieron cuenta de que no estaban preparadas ante su desesperación, van con los otros. Y ellas les dicen, en este momento no puedo ayudarte. ¿Por qué? Porque eso era algo personal, algo que cada una debía hacer. Entonces, como vemos, ese Espíritu Santo, que es ese aceite, pues es el que nos permite tener esa fe en el Señor y esa relación íntima con Él. Y eso es algo particular de cada quien. Y es un proceso que requiere tiempo, esfuerzo, disciplina. No es algo que se obtiene de un día para otro. Obtenemos esa salvación, el Señor nos las da solamente con creer, pero es algo que debemos cultivar, ¿cierto? Si no la tenemos para ese momento, va a ser demasiado tarde. Y entonces, a través de la palabra podemos ver cómo esos diferentes aspectos de la vida cristiana son una responsabilidad individual de cada creyente. Por ejemplo, hablando de nuestra vida espiritual, Jesús decía en Mateo 6:6, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y esto era contrario a lo que vimos en el fariseo y el publicano, ¿cierto? Que oraba hacia afuera para que los demás lo vieran. Aquí te está hablando de intimidad y la intimidad es personal, es de ti con el Señor. También nuestro servicio al Señor, aunque se desarrolla en el contexto de la iglesia local, es algo individual que depende de ti. Pablo le decía a Timoteo en la segunda carta, versículo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de a qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Era una exhortación a él, cómo debía prepararse, cómo debía estar. Y Pedro, en 1 de Pedro 4:10 dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros,
como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Cada uno es algo que es individual y que debe desarrollar cada uno de nosotros. Y en el contexto del que estamos hablando, de nuestra salvación, dice 2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y Filipenses 2:12 dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Fíjense que siempre es una exhortación personal. Y por supuesto, nosotros la vida de fe y nuestro desarrollo como cristianos lo vivimos en el contexto de la iglesia local y es una bendición y es el sitio que Dios ha diseñado para que nosotros crezcamos y nos desarrollemos. Pero esto requiere, además de ese esfuerzo corporativo como miembros de la iglesia, un esfuerzo individual de cada uno de nosotros. La fe de otras personas nos puede inspirar, nos puede ser digna de admiración, siempre con el Señor como principal ejemplo a seguir, pero depende de cada uno de nosotros cultivar esa relación por Dios. Nosotros no podemos pedirle prestada la vida espiritual a otro. No podemos decirle a otro que se bautice por nosotros, que tome la cena del Señor por nosotros, que ore por nosotros, que sirva por nosotros, porque eso es algo personal y es algo de nosotros para el Señor. Amén. Entonces reflexionemos en eso. Y ¿quiénes de acá son o han sido músicos o deportistas? Nadie. Ajá, músicos, fue el día del músico ayer, felicidades. Más nadie ha sido músico. Mi hermano Edinson, vale, yo pensé fue en ti, hermano. Estos son unos excelentes ejemplos de constancia y preparación para cumplir un objetivo. Si usted ha sido deportista, usted sabe que no es suficiente con que usted forme parte del equipo, ni con que se ponga el uniforme. Un deportista se prepara con el equipo, pero también se prepara individualmente. Hace dieta, hace ejercicio, practica, va al equipo y juegan en equipo. Y esto es lo que va a asegurar que cuando vaya al campo de juego esté preparado, ¿sí? Igualmente el músico sabe que tiene horas de ensayo arduo, repetir una y otra vez, repetir una y otra vez. Y si un músico falla, la orquesta se tambalea. No solamente es decir, yo formo parte de esta orquesta, sino tener la disciplina de poder practicar, poder prepararme día a día de forma personal para poder alcanzar el objetivo y pues que el concierto sea un éxito. Entonces, hermanos, con todo esto yo lo que quiero decirle es que el momento para estar preparados es ya. Hay que tomar conciencia de que debemos estar preparados, de que es un compromiso personal y que lo vamos a reflejar en la iglesia local, pero es algo del Señor con nosotros. Si el Señor viniera hoy y preguntara, ¿tienes aceite suficiente? ¿Qué tú dirías? ¿Tienes aceite suficiente o no? ¿Cómo está nuestra preparación? Allá la gente hace... ¿Cómo está la preparación? En la oración, en la lectura de la palabra, en el servicio al Señor. ¿Es algo que estamos haciendo de continuo o solamente cuando nos acordamos? ¿O solamente cuando sobra el tiempo para eso? ¿Qué cosas estoy colocando yo delante de esa preparación para la venida del Señor? De esa preparación para servirle al Señor. Entonces es bueno, y lo que les decía, el poquito que me queda aquí es lo que voy a dar. Y no estamos hablando de recursos. Estamos hablando de nuestro tiempo, de nuestro servicio, de nuestra entrega al Señor, que debería ser lo principal. Entonces pensemos allí, ¿qué cosas estoy colocando por delante de mi preparación espiritual? Amén. Y por último, que también lo vemos reflejado en esta parábola, la oportunidad para nuestra preparación espiritual tiene un tiempo límite. Fíjense que... sigue diciendo acá el pasaje, pero mientras ellas iban a comprar, las otras le dijeron, no, nosotros no les vamos a dar, vayan a comprar.
Mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. El Señor aquí no nos dice si consiguieron o no el aceite, era de medianoche. Aquí, ¿usted dónde consigue un litro de aceite a medianoche? Está difícil, ¿verdad? Ni ningún tipo de combustible. Está difícil. No sé, probablemente por el contexto habrán conseguido. Pero ya eso no importaba, porque cuando necesitaban el aceite no lo tenían. Ya el momento había pasado. Y entonces aquí vemos que la actitud del novio parece severa. Y de repente sí las conocía, o quizás no las conocía. Pero era la respuesta apropiada ante esa falta de responsabilidad de ellas y que podía poner en juego la seguridad de todos durante la celebración de la boda. Entonces, este pasaje recuerda muchísimo otras palabras de Jesús al final del Sermón del Monte. Lo voy a leer y lo vamos a revisar. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre expulsamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les diré: jamás los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Mateo 7, 21 al 23. Esto ya se los había dicho, no solamente una etiqueta de cristiano o usar un término religioso o llamar al Señor por su nombre nos garantiza la salvación. Lo que garantiza la salvación es la fe verdadera, la fe que nos salva. No es una declaración pública, no es un ritual, es esa relación con el Señor. La condición que necesitamos es una obediencia activa. Ese conocimiento, como ya les había dicho, ese conocimiento y esa fe debe traducirse en acciones y en un estilo de vida que reflejen al Señor. Fíjense que aquí las obras no sirvieron de nada. Ellos decían que profetizaron, echaron fuera demonios, hicieron milagros. Pero eso, aunque lo hicieran en el nombre del Señor, no era lo que el Señor esperaba. Algo faltaba y era esa relación genuina de esos hombres con el Señor. Y no es que las obras hayan sido malas, y eso a mí me hizo reflexionar mucho, porque a veces uno se enfoca mucho en lo que hace, en las obras, en hacer para los demás. Pero ¿y cómo está realmente tu relación? Muchas veces caemos en activismo, en que quiero hacer para el Señor, pero realmente estás en una relación íntima con el Señor. Entonces revisemos cómo está nuestra vida privada con el Señor, cómo está esa obediencia al Señor. Eso es lo que nos va a mantener verdaderamente preparados y unidos a Él. Y por supuesto no podemos dejar de ver, y ya les había comentado también, que esas mujeres tuvieron el tiempo, porque si se tardó tanto, ellas pudieron darse cuenta de que no tenían el aceite y ir a buscarlo, y no lo hicieron. Y eso refleja muy bien el plan de salvación del Señor. Desde la eternidad, el Señor planeó mandar a su Hijo para liberarnos a nosotros de la maldad y del pecado que estaba inmerso en nosotros. Y lo mandó a este mundo, predicó, fue crucificado, murió, resucitó, nos dejó el Espíritu Santo y estamos a la espera de Él. Hemos tenido suficiente tiempo para conocerlo realmente. Y si lo rechazamos, ya va a haber un momento en donde también esa puerta va a ser cerrada para nosotros, para todo aquel que lo rechace a Él. Ese regreso es repentino, es inesperado. Eso quiere decir que fue a la medianoche. Ahí no va a haber tiempo para buscar aceite, para comprar, para hacer la paz con Dios. Como se los dije hace un rato, el momento es ahora. Esa frase, no os conozco, no quiere decir que el Señor no sabe quiénes somos nosotros. Él conoce a todos por su nombre. Lo que quiere decir es que no nos conoce personalmente porque no entablamos una relación con Él. Entonces allí nos toca a nosotros reflexionar y decir, el momento es ahora. Debo buscar al Señor ahora. Debo prepararme ya, porque no sabemos el momento de la venida.
Y puede ser que no llegue el momento de la venida, pero partamos, muramos el día de mañana. Y allí también vamos a tener un encuentro y vamos a dar cuenta de nuestros actos. Entonces la respuesta de esta parábola es que debemos vivir cada día como si fuera el último, pero no como lo vive el mundo. Vive tu vida como que este es el último día, sino pensando en que vamos a dar cuenta al Señor, en que nos vamos a conseguir con Él en cualquier momento. Y debemos mantener nosotros esa lámpara encendida y nuestra reserva de aceite llena, esperándolo. Amén. Pónganse de pie. Este tiempo es propicio para pensar, ¿cómo estoy yo usando esos recursos para buscar al Señor? Si el Señor le dijera hoy, no te conozco, si el Señor te dijera hoy, no te conozco, ¿qué es lo peor que nos puede pasar? ¿Usted se sorprendería? ¿O diría, sí, Señor, yo sé por qué no me conoces? Qué triste que nosotros ante Él tengamos que admitir, sí, Señor, yo sé por qué no me conoce. Entonces, si usted está caminando por el camino incorrecto, es el momento para enmendar esto. Es algo urgente, es inminente, va a pasar, tenemos la certeza que va a pasar. No deje que se le pase la oportunidad, que el Señor nos ayude a que no se nos pase esa oportunidad. Y le voy a pedir que hablan sus Biblias en Apocalipsis 19. Apocalipsis 19, del 7 al 9. Apocalipsis 19, 7. Y ese fue otro spoiler. Vamos a leer del 7 al 9. Y yo quiero decirles que esta historia es sorprendente porque no se queda en una simple parábola. No fue solamente una enseñanza para ilustrar algo. Es una gran verdad, porque nosotros también seremos invitados a unas bodas. Y allí lo dice, vamos a leer. Gocémonos y alegrémonos y démosles gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a las cenas de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Hermanos, que el Señor nos permita formar parte de esas cenas, que seamos llamados. Nosotros somos la esposa, la iglesia es la esposa del Cordero, que es el invitado junto con Él a esa boda, para cumplir ese plan y dar cierre definitivo y por la eternidad a ese plan de Dios para la humanidad. Que el Señor nos ayude a formar parte y que podamos formar parte y seamos invitados a esas bodas. Amén. Vamos a orar. Bendito eres, Señor. Muchas gracias, Padre. Gracias porque desde antes de la fundación del mundo tú pensaste en nosotros, Señor. Y tú hiciste ese plan de salvación para liberarnos del pecado, Señor, que nos asediaba. Muchísimas gracias, Señor, porque nos tuviste en cuenta, aunque no lo merecíamos, Padre. Gracias porque tú mandaste a tu Hijo, Señor, y hizo grandes obras, pero no solamente se quedó en obras, Señor, sino que se entregó y murió por nosotros, Señor. Pero lo que cimenta nuestra fe es que no solamente murió, Padre, sino que también resucitó. Y nos dejó ese poder del Espíritu Santo, Señor, como un consolador, para cumplir tu palabra, para seguir tus pisadas y para obrar como tú quieres que lo hagamos en espera de tu venida, Señor. Ayúdanos, Padre, como tantos hombres de la Biblia, a ser llenos del Espíritu Santo, Señor. A que pueda Él morar en nosotros y mostrar todas esas grandes obras que dan testimonio a ti, Señor. No para que nosotros nos gloriemos, Señor, sino para ser testimonio de las cosas que tú puedes hacer en nosotros, Señor. Ayúdanos a reflejarte a ti en todo lo que hacemos, Señor. Y ayúdanos a cumplir esa preparación previa a tu venida, Señor. Te estamos esperando, Padre. Ayúdanos a estar preparados y vigilantes, perseverantes, confiando cada vez más en ti, en tu palabra, sirviéndote, Señor, rendidos ante ti, Señor.
Muchísimas gracias, Señor. Y perdónanos cuando ha faltado en nosotros ese aceite, Padre. Cuando ha faltado esa motivación, esas ganas de servirte, cuando te hemos dado solamente las obras, Señor. Ayúdanos a darte siempre lo mejor, Señor, a darte la mejor adoración, a darte el mejor servicio, a cultivar una vida de santidad para ti, en ti, Señor. Bendícenos, Señor, y ayúdanos, Señor, a levantarnos cada día más a tu estatura, Señor, a ser cada vez más humildes, a ser cada vez siervos más fieles, Señor. Muchísimas gracias, Padre, y ayúdanos porque confiamos en que tú vendrás, Señor. Tú vendrás por tu iglesia, vendrás por tu pueblo, Señor. Y esa es nuestra gran esperanza, Padre. Bendito seas por siempre, Señor, te estamos esperando. Ven, Señor Jesús. En el nombre de tu santo Hijo Jesucristo. Amén. Denle un aplauso al Señor, hermanos.